La historia de Abuin es una historia de misterio y tragedia. Se dice que esta aldea fue abandonada por sus habitantes después de la muerte de muchos de ellos. Según la leyenda, una maldición cayó sobre los habitantes de la aldea que acabó con la vida de este lugar. Hoy, solo quedan en pie parte de los muros de 3 casas, y entre frondosos eucaliptos y maleza, se vislumbran piedras amontonadas que alguna vez formaron parte de sólidas construcciones. Nadie sabe a ciencia cierta qué ocurrió aquí entre los siglos XIV y XVI, solo que la gente dejó esta aldea, para no volver jamás. La leyenda más popular nos cuenta que los habitantes de la antigua aldea de Abuin asaltaron el monasterio de Armenteira y entregaron el botín al cura para que lo escondiera. Al día siguiente, el cura apareció muerto. Y tras esa muerte, el resto de los habitantes de la aldea comenzaron a morir, llevando a creer que estaban siendo víctimas de una maldición por haber robado al monasterio. El secreto de Abuin. Hace mucho tiempo, en la aldea de Abuin, vivía una joven llamada Clara. Era la hija del boticario y la más hermosa de todo el lugar. Todos los jóvenes del pueblo la admiraban y la cortejaban, pero ella solo tenía ojos para uno: Pedro, el hijo del herrero. Pedro era un muchacho valiente y trabajador, que soñaba con casarse con Clara y tener una vida feliz junto a ella. Un día, el cura le dijo que tenía que ir al monasterio de Armenteira a confesar sus pecados. Le dijo que era un viaje muy importante, y que debía ir sola. Clara no entendía por qué el cura le pedía eso, pero obedeció. Se despidió de Pedro, y le prometió que volvería pronto. Clara tomó el camino que llevaba al monasterio, atravesando el bosque. Cuando estaba cerca de llegar, vio a un grupo de hombres armados que salían del monasterio. Eran los habitantes de Abuin, que habían asaltado el lugar y robado todo lo que pudieron. Entre ellos, reconoció a su padre, que llevaba una bolsa llena de monedas de oro. Clara se quedó horrorizada. No podía creer que su padre fuera un ladrón, y que hubiera participado en un acto tan sacrílego. Clara se escondió entre los árboles, y esperó a que los hombres se alejaran. Luego, entró al monasterio, y vio el desastre que habían causado. Todo estaba destrozado, y había sangre por todas partes. Los monjes yacían muertos en el suelo, y algunos habían sido torturados. Clara sintió una gran tristeza y una gran ira. Decidió que tenía que hacer algo para reparar el daño que habían hecho su padre y los demás. Clara encontró a un monje que aún respiraba. Era el abad, el jefe del monasterio. Clara se acercó a él, y le pidió perdón por lo que habían hecho. El abad la miró con compasión, y le dijo que no era su culpa. Le dijo que él tenía el poder de lanzar una maldición sobre los culpables, pero que no lo haría, porque era un hombre de Dios, y creía en el perdón. Le dijo que solo le pedía una cosa: que le devolviera una reliquia que estaba dentro de una bolsa con unas monedas de oro que un asaltante había robado, y que la devolviera al monasterio. Pues se trataba de lo más importante que el monasterio poseía. Se trataba del clavo que sujetaba la mano izquierda de Cristo en la cruz. Clara no podía creer lo que le estaban diciendo. El abad le contó que eran los guardianes del clavo de Cristo y que llevaban siglos custodiándolo. Que el clavo tenía un gran poder y no podía caer en malas manos. Clara le dijo que sí, que lo haría. El abad le dio las gracias, y le dio su bendición. Clara salió del monasterio, y volviendo a casa por el largo camino no paraba de darle vueltas a lo que acababa de vivir y lo que había hecho su padre. Lo encontró en su casa, escondiendo la bolsa de oro debajo de su cama. Esperó a la noche y entró sin hacer ruido, buscó la bolsa muy sigilosamente. Pero su padre se despertó, cuando la vio. Le preguntó qué hacía, y ella le dijo que le devolvería la bolsa al monasterio, porque era lo correcto. Su padre se enfureció, y le dijo que no lo hiciera, que era suyo, que lo había ganado con su esfuerzo. Le dijo que si lo hacía, la desheredaría, y la echaría de su casa. Clara le dijo que no le importaba, que prefería perderlo todo antes que vivir con un ladrón y un asesino. Su padre se levantó, y trató de arrebatarle la bolsa. Clara se resistió, y los dos forcejearon. En medio de la pelea, la bolsa se rompió, y unas cuantas monedas de oro se esparcieron por el suelo. Su padre la soltó la bolsa para recoger las monedas del suelo. Clara notó a través de la bolsa que el clavo se encontraba dentro y aprovechó la confusión para salir corriendo de la casa. Clara corrió hacia el monasterio, pero en el camino se encontró con Pedro. Pedro la vio, y le preguntó qué pasaba. Clara le contó todo lo que había ocurrido, y le dijo que tenía que devolver el oro al monasterio. Pedro la abrazó, y le dijo que la apoyaba, que estaba orgulloso de ella, y que la amaba. Le dijo que la acompañaría,
y que juntos harían lo que fuera necesario. Clara le sonrió, y le dijo que también lo amaba. Los dos se besaron, y siguieron su camino. Cuando llegaron al monasterio, vieron que había un gran incendio. Alguien había prendido fuego al lugar, para borrar las huellas del robo. Clara y Pedro se asustaron, y trataron de entrar, pero era imposible. El fuego era muy intenso, y el humo les impedía respirar. Clara y Pedro se miraron, y se dieron cuenta de que no había nada que hacer. Pero tenían en su poder una reliquia. Clara empezó a susurrar una oración. Rogó ayuda a Dios. En ese instante una luz apareció delante de ellos que les transmitió mucha paz. Clara entendió que tenía que arrojar la bolsa hacia la luz. Cuando la bolsa entró, la luz se desvaneció, pero la bolsa cayó al suelo. Clara puso cara de no entender nada. Cogió la bolsa, miró dentro y se percató que el clavo ya no estaba, pero sí unas monedas de oro. Decidieron que lo mejor era irse y buscar otro lugar donde vivir. Se tomaron de la mano y se alejaron del monasterio. Pero lo que no sabían era que el abad había lanzado la maldición antes de morir. Había usado sus últimas fuerzas para pronunciar unas palabras en latín que nadie había escuchado. Había pedido a Dios que castigara a los que habían profanado su casa y que les quitara la vida. La maldición había surtido efecto y había empezado a matar a los habitantes de Abuin, uno por uno. Algunos morían de enfermedades, otros de accidentes, otros de suicidios. Nadie se salvaba, ni siquiera los niños. La aldea se fue vaciando, hasta quedar desierta. Solo Clara y Pedro se salvaron, porque habían devuelto la reliquia al monasterio. Podían empezar una nueva vida. Se fueron lejos de Abuin, y se establecieron en otra aldea. Allí se casaron, y tuvieron muchos hijos. Fueron felices, y nunca volvieron a saber nada de Abuin. Y así termina la historia de la aldea maldita de Abuin. Espero que te haya gustado.